en el corazón de una Roma que aún respiraba las cenizas del imperio, en medio de calles que habían sido testigos de emperadores, conquistas y glorias. Pasadas nació un hombre destinado a transformar la Iglesia y a marcar para siempre la espiritualidad de Occidente. Gregorio, aquel que siglos después sería recordado como Gregorio Magno, el gran doctor de la Iglesia. Su vida comenzó hacia el año 540, en una ciudad golpeada por la decadencia, por la invasión de los godos y por las pestes que asolaban a su gente. Roma ya no era el centro del mundo, era más bien un reflejo de lo que había sido, un mosaico de ruinas y esperanzas fragmentadas. Allí, entre el caos, Dios preparaba silenciosamente a uno de sus más grandes pastores. Gregorio pertenecía a una familia noble y senatorial. Su linaje le aseguraba una educación refinada, profundamente romana y al mismo tiempo cristiana. Desde joven fue instruido en las artes de la retórica, el derecho y la administración, herramientas que lo prepararían para cargos de responsabilidad. Pero detrás de aquella formación intelectual se escondía un corazón sensible, inquieto, abierto a la contemplación de los misterios de Dios. El joven Gregorio no era indiferente al sufrimiento que veía en las calles. De Roma, mendigos que imploraban pan, familias enteras destrozadas por la guerra y la enfermedad, y una ciudad que parecía vagar sin rumbo en medio del derrumbe de su antigua grandeza. Su carrera pública avanzó rápidamente. Fue nombrado prefecto de la ciudad, una de las más altas dignidades civiles de Roma, a pesar de su juventud. Sin embargo, aquella experiencia, que para otros hubiera sido motivo de orgullo y ambición, se convirtió en una carga para Gregorio. Gobernar entre ruinas le mostró la vanidad de la gloria terrena. En vez de quedar fascinado con el poder, lo que descubrió fue el vacío del mundo. Su corazón se inclinaba cada vez más hacia lo eterno, hacia la búsqueda de algo que diera sentido a tanta fragilidad humana. Fue entonces cuando tomó una decisión radical que sorprendió a muchos. Renunció a los honores y transformó la casa de su familia en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, vistiendo el hábito monástico, comenzó una vida de oración, silencio y estudio. Su existencia se volvió un canto de humildad, entregado a la contemplación de las Escrituras y al servicio de los pobres. En la soledad del claustro, Gregorio encontraba lo que ni la política ni la nobleza habían podido ofrecerle: en paz interior y un encuentro profundo con Dios. Sin embargo, el Señor no lo quería oculto para siempre entre las paredes del monasterio. Su sabiduría, su capacidad de gobierno y, sobre todo, su espíritu pastoral no podían quedar enterrados en el silencio. Fue llamado por el Papa Pelagio II para colaborar en asuntos eclesiásticos y pronto enviado como representante pontificio a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Allí, en medio de intrigas diplomáticas y discusiones teológicas, Gregorio mantuvo su alma anclada en la oración. Nunca dejó de sentirse monje, aunque se encontrara en los pasillos del poder imperial. Durante aquellos años en Oriente, Gregorio escribió cartas, meditaciones y comentarios que revelaban ya su profunda visión espiritual. No era un simple diplomático, era un contemplativo en acción, alguien que veía detrás de los acontecimientos políticos la mano misteriosa de Dios guiando la historia. En Constantinopla defendió a la Iglesia romana, fortaleció la unidad de la fe y aprendió en carne propia lo difícil que era mantener la barca de Pedro firme en medio de tempestades políticas y doctrinales. Regresó a Roma. Volvió a su monasterio, deseoso de recuperar la vida tranquila que tanto amaba. Pero la ciudad lo necesitaba. Las epidemias continuaban arrasando. Los lombardos amenazaban las fronteras y la autoridad civil era prácticamente inexistente. En medio de ese panorama sombrío, Gregorio fue elegido, casi contra su voluntad, como sucesor de Pedro, en el año 590. La historia cuenta que, cuando el pueblo lo aclamaba como papa, él intentó huir, deseando conservar su vida monástica. Pero el designio divino era más fuerte que sus deseos. Así comenzó uno de los pontificados más decisivos de la Iglesia, un tiempo en el que la figura de Gregorio se elevaría como faro en medio de las tinieblas. Cuando Gregorio asumió el papado, Roma estaba al borde del colapso. Las calles vacías reflejaban el hambre,
la peste y el miedo a las invasiones bárbaras. El nuevo papa no se encerró en el lujo del laterano. Al contrario, asumió su misión con la sencillez del monje que nunca dejó de ser. Su pontificado fue, antes que nada, un servicio a los pobres, a los desamparados y a los más débiles, en tiempos donde la autoridad civil prácticamente había desaparecido. Gregorio se convirtió en el verdadero protector del pueblo romano. Una de sus primeras acciones fue organizar la distribución sistemática de alimentos entre los necesitados. Cada día, largas filas de hombres, mujeres y niños se acercaban a recibir pan, aceite y cuidado. Gregorio supervisaba personalmente estas obras de caridad, no como un administrador distante, sino como un pastor que veía en cada hambriento el rostro de Cristo. Su testimonio era tan contundente que hasta los más escépticos reconocían en él una autoridad moral que iba más allá de los títulos. Pero Gregorio no fue solo un hombre de acción, también fue un reformador profundo de la liturgia y la vida espiritual de la Iglesia. A él se atribuye la organización del canto sagrado que Can el Tiempo sería conocido como canto gregoriano. Esta música, simple y solemne, buscaba elevar las almas hacia lo divino, desterrando lo superfluo y poniendo en el centro la adoración a Dios. No se trataba de un adorno estético, sino de una verdadera pedagogía espiritual que unía al pueblo en oración. En sus escritos, Gregorio dejó un legado que aún hoy ilumina a los creyentes. Su obra más conocida, Los Moralia sobre Job, es una extensa meditación sobre el sufrimiento humano y la providencia divina. Allí, con una profundidad casi poética, Gregorio reflexiona sobre el misterio del dolor, no como castigo ciego, sino como camino de purificación y unión con Dios. En sus palabras, nacían no de la teoría, sino de la experiencia. Había visto la muerte, la ruina, la peste, y sabía que solo la fe podía dar sentido al caos del mundo. Otro aspecto central de su pontificado fue la misión. Gregorio comprendió que la Iglesia no podía encerrarse en sí misma, sino que debía salir a anunciar el Evangelio a los pueblos que aún vivían en la sombra del paganismo. Fue él quien envió a San Agustín de Canterbury y a un grupo de monjes a evangelizar Inglaterra, sembrando allí una semilla que daría frutos inmensos en la historia cristiana. Con visión de pastor universal, Gregorio expandió los horizontes de la Iglesia, mostrando que el mensaje de Cristo estaba destinado a todas las naciones. Su gobierno también estuvo marcado por la firmeza frente a los poderosos. No dudó en enfrentarse a los abusos de ciertos obispos, recordándoles que el ministerio era servicio y no dominio. Tampoco se dejó manipular por el poder imperial, defendiendo siempre la autonomía espiritual de la Iglesia. Sin embargo, nunca fue un hombre de confrontación por orgullo, sino un padre que corregía con amor y buscaba la unidad. De hecho, se definía a sí mismo con un título que pasaría a ser emblema de los Papas and Service Sovereign Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios. En estas palabras se resumía toda su visión de liderazgo cristiano. Gregorio también dejó un impacto profundo en la espiritualidad cotidiana. En sus homilías y cartas, hablaba con sencillez, acercando las verdades más altas al lenguaje del pueblo. Usaba imágenes concretas para bolas vivas, comparaciones que llegaban al corazón. Enseñaba que la santidad no era un privilegio de unos pocos, sino un llamado universal, posible incluso en medio de las tareas más simples de la vida diaria. Su espiritualidad era realista. Sabía que el cristiano debía luchar contra las tentaciones, pero siempre confiado en la misericordia de Dios. En medio de su servicio incansable, Gregorio sufría enfermedades constantes. Su salud era frágil y su cuerpo estaba marcado por dolores, probablemente a causa de la gota y otras dolencias. Sin embargo, nunca permitió que la debilidad lo detuviera. Al contrario, ofrecía sus sufrimientos como parte de su misión, recordando a todos que el pastor debe dar la vida por sus ovejas, incluso cuando el cuerpo ya no resiste. El legado de Gregorio es inmenso. Fue un puente entre la antigüedad y la Edad Media. Un hombre que, en tiempos de ruina, sostuvo la fe y la cultura cristiana. Gracias a él, Roma no se hundió del todo en la desesperanza, y la Iglesia encontró en su figura un modelo de pastor sabio, humilde y firme. Su influencia se extendió por siglos en su liturgia. Su teología y su visión pastoral
marcaron el rumbo del cristianismo occidental. Cuando murió en el año 604, el pueblo lo lloró no como a un monarca, sino como a un padre. Sus restos fueron sepultados en la Basílica de San Pedro, y muy pronto, la Iglesia lo veneró como santo. Su memoria quedó grabada no solo en los libros, sino en el canto de los monjes, en la fe de los campesinos, en las comunidades que nacieron gracias a su impulso misionero. Gregorio había sido verdaderamente un grande magno, no por el poder humano, sino por la magnitud de su entrega a Dios y a la humanidad. Hoy, al contemplar su vida, la figura de Gregorio Magno se nos presenta como un ejemplo actual, en un mundo también sacudido por crisis, guerras y desigualdades. Su mensaje sigue resonando. El verdadero liderazgo nace de la humildad. El verdadero poder es servicio, y la verdadera grandeza consiste en ver en cada hermano el rostro de Cristo. Su memoria, celebrada cada 3 de septiembre, es un recordatorio vivo de que Dios levanta pastores santos en medio de los tiempos más oscuros. Gregorio, el monje que no quería ser papa, se convirtió en uno de los más grandes de todos, y su voz a través de sus escritos de la liturgia que modeló y del ejemplo de su vida, sigue susurrando a la iglesia de hoy. No teman las ruinas del mundo, porque Cristo está vivo y su misericordia nunca abandona a su pueblo.